nosotros vamos agrupando esos objetos en clases, ¿sí? Como por ejemplo acá que vimos, fíjate la clase vehículo con todos los objetos vehículo que tienen esas características y operaciones o comportamientos similares entre sí, ¿sí? Fíjate, lo vamos agrupando en clases. Cada una de estas burbujas son clases. Clase vehículo, clase carro, clase eléctrico, clase gasolina, camión. ¿Pero qué es esto? Bueno, esto lo vamos a ver también más adelante durante el curso, que se llama herencia, que es una forma que nosotros vamos heredando, por la redundancia, vamos tomando ciertas propiedades de ciertas clases. Y eso en sí hace magnífico a lo que es la programación orientada a objetos, con una definición que también más adelante vamos a ver, que se llama polimorfismo, ¿sí? Pero eso queda para bastante en el curso. Recién te estoy dando en la introducción lo que es una clase y lo que es un objeto. Entonces, como te digo, estas clases van a agrupar estos objetos y podemos entrelazar los objetos entre sí con esas características diferentes entre los mismos. ¿Se entiende? Si seguimos con las slides, acá por ejemplo tendríamos otra ejemplificación, ¿sí? Tendríamos una clase empleado, tendríamos una clase operario, una clase oficial, técnico y directivo. Al igual que esto, nosotros tenemos un nivel de abstracción, de alguna u otra forma, en el cual nosotros tenemos que declarar los nombres por convención de la clase. ¿A qué te referís con esto? Bueno, fíjate, como vimos acá, a ver, nosotros tenemos, por ejemplo, una clase vehículo y sabemos que los vehículos pueden ser de diferentes tipos, ¿sí? Pueden ser un Forte, por ejemplo, puede ser un Volkswagen, puede ser un Palio, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de marca de vehículo, pero que pertenecen a la clase vehículo. De la misma forma nosotros podemos interrelacionar estas clases, ¿sí? Por ejemplo, un carro es un vehículo, sabemos que es un vehículo, un camión es un vehículo, ¿sí? A su vez el carro se puede subdividir en diferentes tipos de carros o autos. Nosotros le decimos autos, no carros acá en Argentina. Por ejemplo, tenemos autos eléctricos, autos a gasolina, autos a gas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y así se va diversificando los diferentes tipos de subgrupos en sí de lo que es un grupo, en este caso auto. ¿Se entiende? Es una forma de ramificar y agrupar ciertas características de los ciertos objetos que nosotros venimos hablando hasta el momento, ¿sí? Acá tenemos otra ejemplificación. La clase empleado, sabemos que es el nivel más abstracto, ¿sí? El nivel más genérico, al igual que por ejemplo una clase persona. La clase de persona tenemos qué cosa, bueno, tenemos un empleado. Esto podríamos colocar acá una clase que llamase persona, y a su vez la persona es un empleado. ¿Sí? Pero no todas las personas son empleados, pero sí todos los empleados son personas. A su vez, lo mismo esto. El operario es un empleado, el directivo o el director es un empleado. El técnico es un operario y a su vez es un empleado. El oficial exactamente el mismo caso. ¿Sí? Y así podríamos seguir ramificando las cosas. Tenemos estos atributos o campos que vimos recién, que sería esto, ¿sí? Fíjate. Y después todo lo que venga entre paréntesis vendría a ser los métodos de la clase, ¿sí? La funcionalidad, la metodología de la clase, la forma que tienen esos objetos de la clase, ¿sí? Que lo vamos a ver también paulatinamente. Después, bueno, herencia de clase no te lo quiero explicar ahora porque ya es mucho contenido, pero exactamente estamos en lo mismo. Nosotros tenemos formas de poder llamar, por ejemplo, a los diferentes tipos de abstracciones de clases. Por ejemplo, la clase más alta, en este caso la clase empleado, podríamos decirle que es una clase de padre. ¿Y por qué padre? Bueno, porque la clase padre en sí tiene diferentes hijos, y las clases hijas, que son estas dos, vendrían a ser exactamente estas dos. Y por ejemplo, operario y directivo. Es clase operario y directivo, son clases de quien, de empleado. Por ejemplo, oficial y técnico, son clases hijas de quién, de operario, ¿sí? Operario es una clase hija de empleado y operario es una clase padre de oficial y técnico. Es un poquito embrollado esto, pero fíjate que todo tiene lógica. Después, si seguimos con lo mismo, esto ya te lo expliqué, tendríamos, por ejemplo, la forma que nosotros podemos referenciar en memoria lo que es un objeto, ¿sí? Referenciar en memoria lo que es un objeto sería una forma de nosotros almacenar ese objeto en lo que es la memoria RAM. Nosotros tenemos diferentes tipos de unidades de almacenamiento, ¿sí? Tenemos un disco rígido, puede ser que vos tengas un HDD, que es el más común, es un disco mecánico, o un disco o una unidad de estado sólido, se le dice SSD. Y esos son ni más ni menos formas de nosotros poder almacenar información. Bueno, la memoria RAM, no sé si tenés conocimiento de informática, espero que sí, para que puedas entender algunos conceptos, es la forma que nosotros tenemos de almacenar la información de una forma volátil. Eso quiere decir que cuando vos prendés tu computadora, se va a cargar toda la información en la RAM. Y de esa forma la computadora va a responder de forma mucho más rápida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creamos estos objetos, que ni más ni menos
Bueno, acá tengo la ejemplificación. Nosotros tenemos la clase en sí. Vos ya conocés la clase, lo que es en Java, ¿sí? Public class, tal nombre de la clase, ¿sí? Vos la viste trabajando, ¿sí? Una clase, dentro de la clase vos tenés diferentes cosas. Vos desarrollaste, por ejemplo, un if, utilizaste un while, utilizaste un for, hiciste recorridos con for, hiciste comprobaciones lógicas con if, con while, y todo dentro de la clase. Dentro de la clase también tendríamos un public static void, que acá no está, ¿sí? Fíjate que acá no está, pero para que se ejecute lo que es tu .java tenés que tener un public static void con los argumentos dentro de esa función, porque ni más ni menos la clase principal es la que contiene el método de ejecución, que es el public static void, ¿sí? Y dentro de todo eso vos desarrollaste lo que te acabé de decir recién. Pero claro, nosotros en programación orientada a objetos no vamos a trabajar de la misma forma, vamos a trabajar de una manera muy diferente a lo que se trabajaba con Java estándar, ¿sí? Una manera completamente diferente. Entonces, si nosotros queremos detallar lo que acabamos de ver recién, por ejemplo, esta ejemplificación, nosotros tenemos un nombre de clase. En este caso, el nombre de clase es cuenta. ¿Sí? A su vez tenemos ciertas propiedades o ciertos campos, por ejemplo, balance, limit, ¿sí? El balance del saldo, por ejemplo, el límite de la cuenta, por ejemplo, y vamos a tener cierta forma de nosotros declarar todo esto, con una convención, con un modificador de acceso, en este caso private, de qué tipo, por ejemplo, va a ser este dato, ¿sí? El tipo de dato que nosotros vamos a manejar, si es string, si es double, si es float, si es entero, etcétera, etcétera. Y estos son las propiedades, ni más ni menos que sería esto, miembros de datos. ¿Sí? A ver, esto, los atributos, ¿se entiende? Todo eso sería. Y después tenemos las funcionalidades, por ejemplo, ingresar y retirar. Fíjate que hasta ahora no es muy complicado lo que venimos viendo, ¿sí? Simplemente son conceptos que tenés que ir asimilando paulatinamente. Public static ingresar va a ingresar cierta cantidad de dinero a lo que es la cuenta, ¿sí? La cuenta. Retirar va a sacar o extraer cierta cantidad de dinero de lo que es la cuenta. ¿Se entiende? Y esto, ¿sí? Este public void ingresar, public void retirar sería justamente las operaciones que va a realizar ese objeto de la clase, ¿sí? Entonces, cuando nosotros referenciamos esto, que creamos un objeto sería el modelo de la clase, ¿sí? Lo vamos a guardar en memoria RAM, que ni más ni menos la memoria RAM es esta. Así que bueno, estuve buscando algunas imágenes para poder darte introducciones sobre diferentes conceptos que son relevantes al principio, poder comprender y entender cómo lo vamos relacionando, ¿sí? Por ejemplo, la clase y los objetos, como vimos hoy. Y posteriormente a esto vamos a estar viendo, por ejemplo, lo que son en sí la definición de atributos, constructores, por ejemplo, utilización de estos tipos de comportamientos, ¿sí? De estos métodos, como nosotros podemos declararlo. Y bueno, como te digo, esto es un 10% en sí de lo que vos deberías aprender, ¿sí? Vos tenés que centrarte en realizar bastante práctica y detallar ciertas tecnicidades para poder así adquirir lo que es el conocimiento en sí de este tipo de paradigma de programación. Este tipo de paradigma de programación, como te he mencionado, es bastante y completamente diferente que el paradigma de programación estructural que vos venís de Java básico. Así que espero que haya sido un video informativo.